que igual a todos y a todas sepan que preferimos que se desmuteen y nos hablen para pensar que tenemos a alguien enfrente y no solo la compu, pero bueno, si escriben en el chat yo voy a estar atenta. Y bueno, tenemos un docente invitado. Germán, ¿te querés presentar vos? Bueno, dale. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Yo soy Germán Abruschi, soy profe de Educación Física, licenciado en Educación Física. Estoy especializado en lo que es enfermedades crónicas no transmisibles. Trabajo en el Hospital Italiano haciendo rehabilitación cardiovascular y en el equipo de obesidad y otros equipos multidisciplinarios en lo que es prevención y tratamiento de enfermedades crónicas. Así que bueno, hoy la idea es ver con ustedes, poner el foco en lo que es, digamos, la rehabilitación cardiovascular, pero a mí me interesa también ustedes, digamos, dentro de la formación que están teniendo, dentro de la carrera de medicina, poder empezar a tener una mirada, digamos, integral y abarcativa con respecto a lo que es poder pensar también en el futuro dentro de la conformación de los equipos de trabajo que ustedes estén conformando o participando, la posibilidad de poder trabajar con distintos profesionales dentro del ámbito de la salud, no solamente médicos, kinesiólogos, sino que los profesores de educación física en los últimos años estamos teniendo, digamos, una participación bastante importante, por lo menos en lo que es ciertas enfermedades, en lo que es la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades que uno de sus componentes muy importantes que tienen hoy es el sedentarismo. Así que nada, simplemente por ahí plantear la idea y el interrogante, porque bueno, nada, en realidad ya hace varios años que estamos los profesores de educación física trabajando junto a otros integrantes del mundo de la salud, así que digamos que nada, es una combinación bastante interesante. Bueno, vamos a arrancar entonces. Bien, yo quiero agrandar esto, lo único. Un segundito. Ahora sí. Esperen que me estoy perdiendo algo. Esto es... Acá uno de los alumnos escribió en el chat que a veces se siente muy bien el sedentarismo, porque son Ah, jóvenes todavía, decirle, después no se claro, siente. claro. Se siente muy bien el sedentarismo cuando el sedentarismo y las enfermedades crónicas no empiezan a ser protagonistas dentro de lo que es la vida de ustedes. Probablemente ustedes estén en un rango de edad entre los 20, 22, 25 años. Cuando pasen los 35, ojalá que nos podamos volver a juntar y volver a realizar este pequeño debate. Bueno, vamos a arrancar. Primero es importante poder establecer algunas diferencias muy elementales con respecto a tres términos que parecen lo mismo, pero que en realidad no lo son. Profe, Que sí, perdón, no se ve el power, salió recién. No sé si... esta técnica que estamos teniendo acá. Se ve que me salí de vuelta de compartir pantalla. Ahora sí, ahí va. Ahí se ve. Ahí sí. Bueno, gracias. Bien. Estos tres términos parecen lo mismo, pero no lo son. Y es muy importante poder tener conceptualizado las diferencias, porque es importante saber las diferencias a la hora de prescribir actividad física como una herramienta terapéutica. Por definición, cuando hablamos de actividad física... ¿Me puedes dejar un vaso con agua, por favor? Cuando hablamos de... Ok. Actividad física, estamos hablando de actividades que ponen en marcha el funcionamiento de la musculatura esquelética
se produce un aumento del consumo calórico, un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, existen contracciones musculares, pero cuando hablamos de actividad física son actividades que son de la vida diaria. No son actividades ni planificadas, no son actividades que puedan estar sistematizadas, ¿sí? Y que no tienen un método de trabajo, que no tienen una sistematización. En general, son actividades de la vida cotidiana, como ser cortar el pasto, pintar, lavar el auto, limpiar la casa. Esto es importante poder mencionarlo, ¿sí? Porque muchas veces cuando se le pregunta a las personas si físicamente son activos o si realizan ejercicio físico, te dicen, sí, yo hago un montón de actividades, yo voy a hacer los mandados caminando, o subo las escaleras de mi casa, o dice, no, yo trabajo de pintor y me la paso subiendo y bajando escaleras todo el día. Eso está bueno, eso es importante. Ese tipo de actividades obviamente son mucho más saludables que trabajar delante de una computadora, pero no se puede tomar eso como la única actividad que aumenta el consumo calórico y que produce modificaciones. No se lo puede tomar como la única actividad existente, porque en realidad eso son actividades que pertenecen a la vida diaria de la persona ya está adaptada a ese tipo de actividades, entonces no se van a producir modificaciones, no se va a producir el efecto de adaptación, ¿sí? Ustedes habrán visto seguramente la ley de Selye, el síndrome general de adaptación, que para que haya adaptación nosotros tenemos que generar un desequilibrio en el organismo. Por eso es que es importante que para que haya adaptación a nivel orgánica, para producir modificaciones metabólicas, para aumentar el consumo de grasas, para poder generar actividades que mejoren la eficacia de la bomba cardíaca y demás cuestiones, es importante poder trabajar de manera sistemática, de manera planificada. Para eso, sí o sí tiene que tener la intervención de un profesional de la actividad física, porque hay que hacer un diagnóstico como para saber dónde estamos parados, cuál es el estado físico de nuestro alumno y cuál es el estado de salud, y en función de ese diagnóstico poder realizar, ¿sí?, una planificación, una sistematización del trabajo para poder, digamos, tratar de alcanzar aquellos objetivos que nos hayamos planeado. Tiene que haber un método de trabajo y tiene que estar planificado para que haya adaptación, porque cada estímulo, cada entrenamiento tiene que tener una correlación directa con el entrenamiento anterior y con el entrenamiento siguiente. Es como si quisiéramos, no sé, si un paciente para mejorar la presión arterial, un día tome atenolol, otro día tome la medicación para diuréticos y otro día coma sin sal. No, para que haya un efecto terapéutico tiene que haber, digamos, un orden en ese tipo de intervenciones. Y por último, cuando hablamos de deporte, el deporte es una actividad que también aumenta el consumo calórico, que hay contracción muscular, que hay un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, pero básicamente el deporte tiene reglas, está dentro de un espacio determinado, se realiza durante un tiempo determinado, etcétera, etcétera. Quiere decir que cuando hablamos de actividad física con intencionalidad terapéutica o con intencionalidad de que modifique el estado de salud de la persona, tenemos que estar hablando de una actividad que sea bajo la supervisión de un profesional o el armado de un plan coherente que vaya, digamos, realizándose pequeñas adaptaciones periódicamente. Si algo no se entiende, me avisan, paramos y lo charlamos, chicos, no hay ningún inconveniente. Bien. La rehabilitación cardiovascular o la relación que existe entre el ejercicio físico y la prevención y el tratamiento de la enfermedad coronaria es algo bastante nuevo dentro del mundo de la medicina. Los primeros ejercicios de investigación, los primeros trabajos de investigación se realizaron
para fines de la década del 40, principios de los años 50, lo realizó un epidemiólogo inglés que se llamaba Jeremy Morris. Él estaba estudiando otra cosa, estaba buscando el origen de la enfermedad cardiovascular y terminó descubriendo el impacto de la actividad física, el impacto del ejercicio físico en el desarrollo de la enfermedad coronaria. Este trabajo de investigación lo empezó a realizar en el Correo Británico, donde empezó a observar que los trabajadores del correo que trabajaban adentro del correo haciendo actividades más de tipo administrativas, desarrollaban ciertas enfermedades que los trabajadores que trabajaban en la calle repartiendo las cartas, ya sea en bicicleta o caminando, no tenían. Morris, a través de este trabajo, pudo observar que los trabajadores que trabajaban adentro tenían más obesidad, tenían más hipertensión arterial, tenían más colesterol y tenían más infarto que los trabajadores que trabajaban afuera en la calle repartiendo las cartas caminando o en bicicleta. Pregunta. Ya sé que igual algunos de ustedes, ya sé la respuesta de ustedes. ¿Ustedes creen que en general la gente adulta realiza actividad física hoy en día? ¿Qué piensan? De acuerdo a lo que uno podría considerar actividad física, porque actividad física, si mal no acuerdo, para, por ejemplo, el tema de prevención cardiovascular, con salir a caminar 15 a 20 minutos todos los días, ya califica como actividad física. Pero si ahora lo vemos, bueno, es eso, dependiendo de a qué definimos actividad física, pero yo creería de que si bien no todos los días, pero 3, 4 veces a la semana, sí, un porcentaje al menos yo creería que sí. Bien, ¿y el resto qué opinan? No, yo creo que la mayoría de personas, por temas de trabajo, de tiempo, no hacen actividad física. O sea, el movimiento en general de la población para mí es muy poco. Somos más sedentarios que activos. Y mucho más ahora con la pandemia y las restricciones. Bien, bien, bien. Bien, con respecto, yo no pude ver quién de ustedes fue que habló primero. Quizás lo que estabas mencionando recién, de esos 15, 20 minutos diarios, podríamos estar, digamos, enmarcándolo dentro de lo que es actividad física, justamente, de manera cotidiana. Acá en realidad la pregunta está mal planteada, debería ser ejercicio físico. Pero entendamos, la pregunta tiene que ver con actividades que sean sistemáticas, planificadas. ¿Ahí se escucha? Ahí vale, profe. Ahora sí, se ve como tildado. No sé si era yo. Ah, ok, bien. Bien, muy bien. La pregunta en realidad tiene que ver con respecto a lo sistemático. Lo cierto es que esto igual, digamos, se ha ido modificando mucho a través de la cuarentena, de los inicios de la cuarentena el año pasado. Lo concreto es que en general la población no hace actividad física. De hecho, pero ha pasado algo significativamente muy, muy raro a partir de la cuarentena. Yo hago bastante actividad física, me dedico, ando en bicicleta, no de manera profesional, pero sí entreno periódicamente ciclismo. Tengo mucha gente amiga que se dedica al comercio de las bicicletas, incluso tengo gente amiga también que está en el exterior. Y el año pasado sucedió algo muy, pero muy interesante, que hubo desabastecimiento de bicicletas, no solamente en la Argentina, sino que en el mundo. Vos te ibas a comprar una bicicleta y no había en stock. Fue terrible la cantidad de gente que cuando comenzaron las aperturas
salieron a comprar bicicletas, quizá por un excesivo encierro y un excesivo sedentarismo que se sufrió en los primeros meses de la cuarentena. La gente después se volcó más hacia la actividad física. Pero así todo en general, la población adulta no realiza actividad física. Ahora vamos a ver después algunos estudios de investigación. Les voy a mostrar este pequeño video. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are 2 people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? Help! I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's not enough left to do, is it? Hello? Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. Life is good when I see the sunlight in the morning. Lying in my bed, it's Monday, 10 a.m. Walk across the room and open up the window. Feel the pressure and the sunlight in my face. Bien, esta publicidad refleja un poco lo que existe, lo que sucede hoy en la sociedad actual. Lamentablemente, el avance de la ciencia y la tecnología hoy, en el 2021, nos ha permitido que, digamos, estemos rodeados de artefactos y de elementos que mejoren nuestra calidad de vida, pero que el exceso y el abuso y la mala utilización de la tecnología hace que las personas nos movamos cada vez menos. Ahora dentro de un rato vamos a ver algunas diferencias, cómo fue disminuyendo el consumo calórico diario de las personas a lo largo de la historia. Y también, lamentablemente, estamos viviendo en una sociedad en la cual se dan 2 combinaciones que son altamente explosivas. Una gran cantidad de sedentarismo, de falta de movimiento que disminuye el consumo calórico diario, y por otro lado, también estamos continuamente siendo estimulados para comer. Hoy las publicidades, los medios masivos de comunicación te bombardean y te estimulan constantemente para querer comer. Entonces vos estás en el tren y pasaste por una estación y ves una foto de una hamburguesa o de una pizza o una foto de una gaseosa. Entonces estamos todo el tiempo siendo estimulados a través de la comida. Estas 2 combinaciones, falta de movimiento y exceso de estimulación para el comer, trae justamente el resultado que tenemos hoy con respecto a los altos índices de obesidad que tenemos en el mundo. Les voy a mostrar este video. Este es un abstracto muy chiquito de una película de Pixar que es muy interesante. Si no la vieron, la pueden ver. Tiene un mensaje muy interesante. Es una película muy linda y además, incluso si tienen hermanos, sobrinos o primos, también la pueden ver con ellos porque me parece que es una película que tiene un mensaje muy, pero muy piola. Llevo
toda la mañana en la cabina. Podríamos ir flotando hasta el campo de golf y mandar unas cuantas bolas virtuales al espacio. No, eso ya lo hicimos ayer, no me apetece. Pues entonces, ¿qué quieres hacer? No lo sé, algo. No se cansaban en absoluto. No, no estoy... ¿Así? No. No, no se puede. Así que hablaremos la semana que viene. Si no puedes doblar así la pajita, el episodio es bastante malo. Robot, aquí. ¡Túnel! Estoy en un túnel, no oigo nada. Ahora sí, deberías venir. Vaya Large, todo lo que necesita para ser feliz. Hoy su bienestar es nuestra prioridad. ¡Hey, Medibot! Coge este vaso. ¡Hey, coge el vaso! Por favor, no se mueva. En breves momentos lo atenderá un robot de asistencia. ¡Auxiliar! ¡Hola! Por favor, no se mueva. En breves momentos lo atenderá un robot de asistencia. ¿Qué es eso? ¿Qué ocurre? John. No. John. Adiós, Wally. A de Axiom, vuestro hogar, dulce hogar. B de By and Large, vuestro mejor amigo. Hora de comer algo. En un vaso. Siéntase bella. Bien, muy bien. Después vamos a charlar un ratito de qué es lo que ustedes observaron y cuál es la opinión que tienen con respecto al tema. Vamos a contextualizar socialmente qué fue pasando y qué pasa con respecto a la actividad física. La evolución del sedentarismo en los últimos años en la Argentina es bastante marcada. En el 2002, estas son fuentes del Ministerio de Salud de la Nación, aproximadamente el 45% del total de la población eran inactivos. O sea, estaban por debajo de los parámetros mínimos que sugiere la Organización Mundial de la Salud, que son al menos 90 minutos semanales fraccionados en 3 veces por semana en sesiones de 30 minutos. En el 2009, el porcentaje total de personas físicamente inactivas era del 55% y en el 2016 del 64%. Bien, las recomendaciones para permanecer saludables con respecto a las enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares o coronarias. Las recomendaciones son para el grupo etario de 5 a 17 años, 60 minutos diarios. Para personas de 18 a 64 años, 150 minutos semanales de actividad física aeróbica y mayores de 65 años también 150 minutos semanales de actividad aeróbica. Esto sería lo ideal, lo óptimo para mantenerse metabólica y vascularmente saludables. Las causas del sedentarismo son muy variadas. Por un lado, como estuvimos observando recién, la ciencia y la tecnología tiene un papel protagónico muy importante porque se han generado infinidad de artefactos, de herramientas que se han generado para mejorar la calidad de vida de las personas, pero que hace que las personas nos movamos cada vez menos. El televisor es una de ellas. De hecho, hay estudios que muestran la relación directa que existe entre la cantidad de horas que una persona ve de tele por semana con el porcentaje de contraer enfermedad cardiovascular en los próximos años, donde obviamente aquellas personas que más tele ven son las que más riesgo cardiovascular van a tener. Eso sumado también a que la mayoría de las veces cuando se está viendo tele
se asocia también a estar comiendo, ¿sí? Cualquier tipo ya sea galletitas, bizcochitos, o sea, nadie se va a poner a ver la tele incluso comiendo una zanahoria o una manzana, ¿no? El automóvil, la escalera mecánica, el control remoto, fíjense, por ahí ustedes no son más de la generación de haber nacido cerca del 2000, entre el 90 y pico y el 2000. Cuando yo era chico, yo tampoco soy tan grande, tengo 43 años, los televisores no tenían control remoto, ¿sí? Vos tenían una perilla o tenían un botón, pero resulta que vos tenías que ir del sillón hasta la tele, caminar una determinada cantidad de pasos para cambiar la tele, el canal, para subir el volumen, para mejorar, calibrar la imagen, ¿sí? O sea, fíjense que algo tan simple como el control remoto, ya eso es el inicio, ¿sí?, de una era en el cual se disminuye el consumo calórico en las actividades diarias. El lavarropas también, por ejemplo. Mi madre cuando era chica en su casa no tenía lavarropas y se pasaba realmente horas en la casa lavando la ropa y era un ejercicio realmente intenso, lavar la ropa contra una tabla con el jabón blanco. Eso hace que desemboquemos a un concepto que se denomina ambigüedad del confort, ¿sí? Porque por un lado todas estas cosas se crearon para mejorar la calidad de vida de las personas, pero el exceso de utilización de estas cosas o la mala utilización hace que tenga un efecto contraproducente con respecto a la salud de las personas. También la misma educación física tiene cierta responsabilidad con respecto al sedentarismo de la gente. En eso los profesores de educación física también tenemos que hacer una autocrítica. Muchas veces hay mucha gente, yo en el hospital recibo muchos alumnos o pacientes que vienen odiando la actividad física porque realmente han pasado mal también en la escuela, a lo largo de su infancia o a lo largo de su juventud, donde por ahí les ha tocado tener a profesores de educación física que quizás no se han preocupado en ver qué era lo que le interesaba, lo que le gustaba a la persona con respecto del movimiento. O sea, daban un deporte, daban vóley, daban handball, porque por ahí el diseño curricular decía que había que darlo, pero hay que ver qué le pasa a la persona cuando se mueve, dentro de lo que tiene que ver con aquellos aspectos emocionales. Hay gente que le da vergüenza porque tiene dificultades, porque es torpe, o la gente que tiene sobrepeso por ahí incluso pueden llegar a tener, digamos, pudor al moverse, o que los demás los vean moverse con sobrepeso. Entonces, hay ciertas cuestiones también que hay ciertas falencias con respecto a los profesores de educación física. También es verdad que vivimos en una sociedad en la cual nos estaría faltando, por lo menos el día tenga 3 o 4 horas más, porque hay una cuestión de falta de tiempo generalizada, ¿no? Estamos sobrepasados de actividades, entonces tenemos jornadas laborales de muchas horas y eso obviamente influye también en no tener tiempo ni energía del resto de las actividades. Hay una desvalorización por parte también de la sociedad con respecto a la actividad física. Hoy no tanto, hasta hoy porque está mucho más de moda, pero hace 20 años atrás, por ahí, si alguien veía a una persona estar haciendo actividad física un día de semana al mediodía, mucha gente por ahí podía llegar a pensar, este es un vago o es un mantenido que hace que está al mediodía corriendo en una plaza o jugando al tenis y no está trabajando. Cuando en realidad esa persona por ahí lo que ha hecho es suprimir el almuerzo, su hora de descanso, ¿sí?, para poder hacer actividad física un rato, aunque sea. Y la profesionalización del deporte es otro factor importante, ¿no? A través de los medios masivos de comunicación, creer que la actividad física es solamente para las personas, los deportistas, profesionales, exitosos, gente joven, delgada,
cuando en realidad la actividad física, dentro de lo que es la pirámide de la actividad física, en la base de la pirámide está toda la población, toda la comunidad, y solamente en el vértice de la pirámide, representado por el 0,002% del total de los que hacen actividad física, son los que hacen deporte profesional, ¿sí? Ya que teniendo en cuenta una lectura más social, la actividad física debe ser para toda la comunidad, dentro de lo que son los adultos mayores, los niños, los jóvenes, toda la comunidad debe realizar actividad física justamente para poder prevenir el desarrollo de ciertas enfermedades. Profe, Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín. Te hago hola una Agustín. consulta. Sí, señor. Ahí no estaría también bueno agregar la falta, por ahí se me ocurre, de recurso económico o recurso edilicio para realizar actividad física, porque por ahí depende de dónde vive cada uno, pero no todos tienen el espacio para ir a alguna plaza o a algún centro, a un polideportivo. Y si salís a la calle, tenés el riesgo de que está todo roto y te caes o te roban por la inseguridad. Pienso, no sé, por ese lado que también puede influenciar en lo que es el sedentarismo. Sí, sí, está buena este aporte que estás haciendo y es correcto. A ver, si nos ponemos a hilar fino, no necesitas ni recursos edilicios ni recursos económicos para hacer actividad física porque, digamos, con poder tener una plaza o con poder salir a caminar por la calle y con, no sé, o al costado de una ruta, o ya se puede hacer actividad física. Sí es verdad que por ahí estamos ante la falta todavía de políticas públicas de intervención que generen y que propicien la práctica de actividad física. Hoy igual está bastante de moda, ustedes pueden ver enfrente de la Facu, donde en la cuadra que da al hospital italiano, las estaciones saludables. Hoy hay muchas plazas en muchos municipios que tienen estaciones saludables para propiciar que la gente haga actividad física. Pero digamos, si vamos a lo fino de la cuestión, no hace falta tener grandes recursos. Ni siquiera te digo, yo he trabajado durante muchos años en el municipio de Morón y he trabajado con algunos programas, con el PRODIABA, que es un programa para la prevención y tratamiento de la diabetes de la provincia de Buenos Aires, que funciona básicamente en barrios periféricos, en zonas carenciadas, e incluso la gente venía a hacer actividad física en alpargata, o sea, no tenían zapatillas ni ropa adecuada, o sea, para hacer actividad física no hace falta absolutamente nada, simplemente las ganas, la motivación, el asesoramiento, ¿sí? El acompañamiento profesional, eso sí es importante, porque si no, por ahí gente que no tiene el hábito, no está acostumbrada a hacer actividad física, puede meter la pata. Eso sí. Germán, acá en el chat, Ángeles puso que, por ejemplo, un recurso es YouTube que mucha gente desde su casa, sin tener que pagar nada, puede mirar videitos y hacer actividad física. Como algo también de esto que vos decías que uno puede salir a caminar en cualquier lugar. Sí. Igual podríamos ya decir, si una persona tiene que trabajar, qué sé yo, alguien que sostiene una familia trabaja 12 horas por día y yo le digo, tenés que hacer media hora de actividad física, capaz que me dice, no me queda tiempo. Bueno, digamos, como ahí también hay que, es lo que hablábamos de la jornada laboral y eso. Me parece que ahí lo económico sí puede jugar un poquito en contra. Sí, Entiendo lo que sí, decís. sí. Ahora está buenísimo los aportes que hacen. De hecho, con respecto a este comentario, el año pasado, con el inicio de la cuarentena, todos los que trabajamos en actividad física, más, bueno, toda la población en general, ¿no? Los que trabajan con chicos, con deportistas, hoy ese tipo de población ya está abierta y están haciendo actividad física de manera sistemática en instituciones. Los que trabajamos con pacientes, con adultos mayores, pacientes cardiovasculares, gente con obesidad, no hemos vuelto a lo presencial, no vamos a volver en lo inmediato,
somos los últimos de la fila que vamos a volver porque obviamente es la población más vulnerable, ¿no? Con respecto al COVID. Seguimos trabajando de manera virtual y ahí va esto. El año pasado la cantidad de oferta que se generó de manera virtual para hacer actividad física es terrible. YouTube, redes sociales, Instagram, y estamos hablando de clases gratuitas, incluso que las empresas tienen clases. La red Megatlón, por ejemplo, tiene un montón de clases, obviamente es una cuestión de marketing y de enganche, pero que tienen clases de distintos tipos de actividades que son gratuitas, no hace falta estar suscripto o ser miembro de esa red para poder hacerlas. Pero falta lo fundamental, que es el acceso, es cómo acceder a eso. Ahora vamos a ver bien de qué se trata, que tiene que ver con cómo ingresa la persona al mundo de la actividad física, que no es tan fácil. Ahora después lo vamos a ver en un rato. Bien, por todo esto que estamos hablando recién, yo como profe, yo no digo yo, sino los profes de educación física, pensamos al ser humano como un ser biomecánico, ¿no? Cuando desglosamos la palabra biomecánica, por un lado está la parte biológica, que está relacionada con todos los aspectos fisiológicos y metabólicos del organismo, y la parte mecánica que está relacionada con el movimiento, ¿no? Con la capacidad de desplazamiento. Entonces, esto implica la necesidad de moverse como garantía del buen funcionamiento corporal. Mientras el cuerpo se mueva, va a funcionar bien. Cuando el cuerpo deja de moverse, el cuerpo empieza a disfuncionar, empieza a moverse mal. Porque el cuerpo, en realidad, está hecho para moverse. Vamos a remontarnos al inicio de la humanidad, ¿sí? Vamos a remontarnos a lo que es el hombre de la era de piedra, el hombre de Neandertal. Ese hombre, el hombre prehistórico, tenía un consumo calórico diario, chicos, de entre 4.000 y 7.000 calorías por día. El hombre de la era de piedra consumía entre 4.000 y 7.000 calorías por día, porque necesitaba del movimiento como una herramienta de subsistencia. Su fuente económica era la caza y la recolección. Comía lo que cazaba, ¿sí? Comía lo que recolectaba. Necesitaba el movimiento también como para poder desplazarse de un lugar a otro. Era nómade. Entonces necesitaba moverse de un lugar a otro en búsqueda de mejores condiciones climáticas, ¿sí? Hoy en día, una persona adulta promedio tiene un consumo calórico de 1.200 calorías por día. Fíjense la diferencia. De 4.000 a 7.000 calorías el hombre prehistórico, y hoy, 2021, 1.200 calorías por día. Con la diferencia, encima, que hoy vivimos en un mundo de abundancia de alimentación, ¿sí? Vivimos en un mundo en el cual estamos bombardeados constantemente, todo el tiempo estamos siendo estimulados para comer y comer más. Bien, y lo que no te dicen las publicidades es lo que te puede llegar a pasar si tenés un consumo excesivo de este tipo de alimentos, aunque sean riquísimos. Si seguimos avanzando en el tiempo, 10.000 años antes de Cristo, ¿sí? El hombre se establece ya en comunidades, ya deja de ser nómade, empieza a trabajar la tierra, empieza a hacer la agricultura su principal fuente económica, deja de moverse de un lado a otro, pero continúa igual teniendo un protagonismo muy importante la utilización del cuerpo dentro de su actividad laboral. Como hecho histórico bisagra, se puede tomar a lo que es la revolución industrial,
¿sí? Como un momento que cambia muchísimo la participación activa, físicamente hablando, del hombre en la tarea laboral. A partir de la revolución industrial, de la mecanización del trabajo, ahí podemos decir que empieza, digamos, a disminuir abruptamente el consumo calórico de las actividades laborales diarias del hombre, ¿sí? Bien. Ahora, la biología y la cultura tienen una relación muy, pero muy directa en lo que es el desarrollo de las enfermedades hipokinésicas. ¿Mm? Si nosotros tomamos a dos personas genéticamente iguales y las ponemos a vivir de chiquitos, recién nacidos, a uno lo ponemos a vivir en el campo y al otro lo podemos a vivir en la gran ciudad, el de la gran ciudad con todas las características que tiene vivir en la gran ciudad y el del campo con todas las características que tiene que existen en la vida rural, si después lo juntamos nuevamente cuando tienen 40, 45 años, la persona que vive en la gran ciudad seguramente ha desarrollado un montón de enfermedades metabólicas y la persona que vive en el campo no. Hay infinidad de estudios que muestran cómo la cultura influye directamente en el desarrollo de ciertas enfermedades. Hay otro estudio muy interesante que se dio hace muchos años con los indios Pimas con respecto al comportamiento de la diabetes. Los indios Pimas son una comunidad indígena del norte de México. Es un estudio de investigación muy, pero muy conocido, después lo pueden googlear. Esta comunidad indígena, mientras vivía en el norte de México, lógicamente tenían un estilo de vida físicamente activo, porque trabajaban la tierra, tenían un estilo de vida agrícola, y mientras vivían en México se les midió los niveles de azúcar en sangre y tenían un comportamiento normal de la glucosa en sangre. Como muchos de los mexicanos y como mucha de la gente en todo el mundo, en búsqueda de mejores oportunidades laborales, emigran al sur de los Estados Unidos, empiezan a vivir en Estados Unidos y empiezan a tener el estilo de vida y las costumbres que tienen los norteamericanos con respecto a la alimentación excesiva en grasas e hidratos de carbono, bebidas azucaradas, etcétera, etcétera. Y viviendo en Estados Unidos se les hizo un seguimiento con respecto al comportamiento de los niveles de azúcar en sangre y estos PIMA, cuando empezaron a vivir en Estados Unidos, se convirtieron en diabéticos. Empezaron a tener infinidad de factores de riesgo coronarios que mientras vivían en México no los tenían. Por lo tanto, las enfermedades crónicas no transmisibles son enfermedades que tienen un altísimo componente cultural. Son enfermedades que enferma el cuerpo, pero lo que gatilla y lo que determina el desarrollo de estas enfermedades no solamente es cierta predisposición genética, sino que también es la cultura. Es el estilo de vida que tenga esa persona. Si no, miren a este señor que sacó a pasear al perro porque su médico cardiólogo le dijo que saque más seguido a pasear al perro porque necesitaba hacer más ejercicio. Y esta fue la solución más práctica que pudo tener. Volviendo al tema de la actividad física, más allá de que hay cuestiones económicas, más allá de que hay cuestiones culturales, porque trabajamos una gran cantidad de horas, más allá de que también tiene que ver la inseguridad y todo lo que venimos hablando hasta el momento, la gente en realidad no hace actividad física porque no tiene el hábito de la actividad física. Básicamente, digamos que el nudo de la cuestión es esta. Quien no hace actividad física no hace porque no tiene el hábito de la actividad física. Entonces, pregunto, ¿qué es un hábito, según ustedes? ¿Con qué tiene que ver un hábito? ¿Qué se les ocurre? Algo que se hace de forma rutinaria y sistemática. Bien, los hábitos son cosas que hacemos de manera sistemática y rutinaria. ¿Qué más?
Pregunto, ¿nacemos con los hábitos o se aprenden? Yo creo que se aprenden. Uno que adapta el medio también. Si en tu familia todos tienen un buen hábito de actividad física, es más probable que vos también lo tengas. Bien, muy bien. Nacemos, con lo único que nacemos los seres humanos es con reflejos. Nacemos con el reflejo de succión, el reflejo de prensión. Todo lo demás, todos los demás comportamientos los vamos adquiriendo, los vamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, vamos a tomar una definición tipo de hábito, nada demasiado sofisticado, una definición de diccionario. Es una costumbre adquirida por la repetición de un acto, ¿sí? Quiere decir que para que haya un hábito, tiene que haber repetición sistemática. Si no hay repetición sistemática, no hay forma de incorporarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mi hijo Mateo, que tiene 3 años, estamos tratando de instalarle con mi mujer el hábito de cepillarse los dientes. Todos los días religiosamente lo tenemos que correr por la cocina, por el fondo, por abajo de la mesa, sacarlo de abajo de la silla para cepillarle los dientes y que logre el hábito de cepillarse los dientes porque es el momento en el cual tiene que incorporar ese hábito. No le gusta cepillarse los dientes. Le compramos el cepillo de dientes con la carita de Mickey, con esto, con lo otro, la pasta dental con gusto a no sé qué, y el tipo no quiere saber nada. Sin embargo, cualquiera de nosotros ni se nos ocurre terminar el día o empezar el día sin cepillarnos los dientes. Es lo primero que hacemos a la mañana. Y cuidado que un día, ojo que un día no nos despertemos a la mañana y no tengamos pasta dental, como a mí me ha pasado más de una vez cuando era más chico y vivía solo, ¿no? Lo peor que te puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para poder determinar, para poder definir realmente que tenemos cierto hábito incorporado en nuestra vida o no? Porque está claro que es una costumbre, está claro que es algo sistemático, pero ¿qué es lo que tiene que pasar para decir, yo tengo este hábito incorporado en mi vida y este no? ¿Qué puede ser? Está incorporado de forma inconsciente. Claro, está incorporado de forma inconsciente. Le voy a dar una pista, ¿no? Como para... Hacerlo por un periodo de tiempo también puede ser. Es decir, bueno, más de, no sé, un mes, 2 meses. Bueno, los hábitos se adquieren, se sostienen en el tiempo y también los podemos desaprender, los podemos perder también. Todos estamos plagados de hábitos. Por ejemplo, el cepillarnos los dientes, el bañarnos a la mañana, el hacer actividad física, el tomar mate a la mañana, vieron que hay gente que toma mate a la mañana religiosamente, el leer un rato a la noche antes de dormirse, ¿sí? Pero hay algo que es categórico y que define si vos tenés cierto hábito incorporado a tu vida o no. ¿Qué puede llegar a ser? Falta algo que es crucial. Nómbrenme un hábito que tengan ustedes. ¿Alguno toma mate a la mañana? Lavarme los dientes cuando me despierto. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Maika. Maika. Sí. Muy bien. Maika, suponete que un día te despertaste a la mañana y no tenés pasta dental para lavarte los dientes. No hay. Se terminó, la tiraron, lo que sea. ¿Qué pasa ese día? Me lavo sin pasta de dientes. Bien, pero igual no hay pasta, no es lo mismo. Vos sabés que no es lo mismo. Voy y compro la pasta de dientes. No hay, estás en el medio de la montaña. ¿Qué te pasa ese día? ¿Cómo empezás ese día? ¿Cómo te sentís? Y mal. Mal, ¿qué más? Sucia porque no me lavé los dientes. Molesta. Bien, ¿estás cómoda? No. No, claramente no. Bien. Suponete que alguien que... Yo tengo el hábito de tomar mate a la mañana, aparte de lavarme los dientes, obvio.
Y un día me despierto tarde, no tengo tiempo para tomar mate a la mañana porque mínimo el ritual de tomar mate a la mañana son 20 minutos, ¿no? Son 2 mates, te sentás a tomar mate un rato a la mañana. Un día me despierto tarde, no tengo tiempo para tomar mate porque si no, llego tarde al trabajo, ¿sí? Bien. O ducharme, ¿sí? También hay gente que se ducha a la mañana y por ahí están limpios porque la noche anterior también se habían duchado. Entonces, el día que vos no podés hacer esa cosa, esa actividad que es casi como un ritual, ese día te sentís raro, sentís que te falta algo. Esto es lo categórico para poder determinar si vos tenés un hábito incorporado a tu vida o no. El registro de ausencia. Quien no tiene el hábito de la actividad física, haga o no haga actividad física, le va a dar lo mismo porque no lo registra. ¿Sí? Ahora, quien tiene el hábito de cepillarse los dientes por la mañana, cuando no se los puede cepillar, sí registra que obviamente hay algo que está faltando. Con respecto a la actividad física pasa exactamente lo mismo. Entonces, una misma situación. Les voy a dar una misma situación para alguien que tiene el hábito de la actividad física y alguien que no lo tiene. Cuando a vos te falta esa cosa, esa costumbre, ese día no arranca igual. A vos te cambia el ánimo, estás de mal humor, te sentís incómodo, estás fastidioso, te está faltando algo. Entonces vamos a plantear la siguiente situación. Estás por salir a correr. Mirás el cielo y está nublado, está feo. Quien no tiene el hábito de la actividad física dice, mira el cielo, está nublado, y dice, no, mejor me quedo en mi casa porque está por llover. Quien tiene el hábito de la actividad física mira el cielo y dice, me apuro, salgo a correr un rato porque se está por largar a llover. ¿Sí? Esa es la diferencia categórica. Yo no tengo el hábito de la lectura, por ejemplo. Leo cuando obviamente estudio, cuando hay algo que me interesa, pero si no, no tengo el hábito de la lectura. Sin embargo, mi mamá, que se fue hace un rato, no porque viva con mi mamá, me vengo acá a mi mamá a poder dar clase tranquilo, porque con Mateito es imposible en casa. Ella lee todos los días un rato a la noche para poder leer, para poder dormir. ¿Sí? Es el hábito que tiene incorporado. Necesita leer un rato, 20 minutos aunque sea. Y así hay un montón de actividades que definen tener un hábito o no incorporado. Ahora, ¿cómo adquirimos? ¿Cómo logramos un hábito? Esto es fundamental, porque no es, bueno, listo. Muchas veces los médicos, esto no lo digo a modo de crítica, simplemente es una descripción, le indican a las personas, bueno, vaya a caminar. ¿Y cuánto? Y 1 hora. ¿Y por qué 1 hora? ¿Está preparada esa persona para caminar 1 hora? ¿Reúne las condiciones físicas y psicológicas? ¿O hay que establecer todos sabemos que 1 hora es lo ideal. 45, 50 minutos, 1 hora, metabólicamente estamos teniendo un buen consumo calórico y de lípidos. Pero para eso es un proceso, en el cual no todo el mundo va a estar en condiciones de comenzar a hacerlo. Hay que ir llevándolo paulatinamente. Y además hay ciertos tips y recomendaciones que hay que tener en cuenta para que la persona facilite el logro del hábito de la actividad física. Por ejemplo, fijar días y horarios, fundamental. No hay que dejar la actividad física de manera aleatoria. Si la persona dice, bueno, yo voy a hacer actividad física lunes, miércoles y viernes por la mañana, que sea lunes, miércoles y viernes por la mañana. ¿Para qué? Para que se acostumbre la persona para hacer esa actividad esos días y a esos horarios. Su biorritmo, su ritmo circadiano, ese reloj biológico que tenemos todos incorporados también tiene que incorporar esa actividad. Y para también que todo el entorno social se adapte a que la persona tenga esa actividad esos días y a esa hora. Cuando estamos hablando de personas con obesidad, por ejemplo, fundamentalmente mujeres adultas, la señora, doña Rosa, que tiene obesidad, uno de los grandes patrones de conducta que tiene es que se ocupa de todo el mundo menos de ella. Entonces está a disposición de los hijos,
de los nietos, del marido, de la casa, pero nunca está a disposición de ella para el propio cuidado de su cuerpo y de su salud. Entonces es importante también que el contexto y el entorno familiar también aprenda que la señora tal día, a tal hora tiene que hacer esa actividad como si fuera ir al médico. Respetarlo. Si la actividad se realiza por la mañana, mucho mejor. Personas que hacen actividad física por la mañana abandonan menos que quienes hacen durante el resto del día. La actividad física en grupo es claramente superadora. Sí. ¿Eso es por algo? ¿Se sabe por qué de la mañana? Sí, tiene que ver simplemente por una cuestión lógica de que vos hiciste la actividad a la mañana, terminó tu actividad física, ya sea salir a caminar, andar en bicicleta, correr o lo que fuera, te bañaste y empezó tu día. Cuando vos no tenés el hábito, no te olvides que cualquier cosita que se te interponga en el camino entre vos y la actividad física va a ser un pretexto más que suficiente para no hacer. No lo pensemos con la cabeza de un deportista. Yo estoy desesperado que termine mi día para ir a correr. Pero el sedentario, el que no tiene el hábito de la actividad física, cualquier uña que se le encarnó ya es suficiente para decir, no, no puedo. Acordate del ejemplo que pusimos del cielo que estaba por llover. En cambio, vos hacés por la mañana, terminaste tu caminata, tu actividad física y empezó el día. Si la persona deja la actividad física para el mediodía, al mediodía cuando está por ir a caminar, a la señora la llama el marido. Necesito que vayas al banco a depositar porque llamó el gerente. Listo, dejó la caminata para la tarde. A la tarde cuando está por ir, le llama a la hija, mamá, por favor, no llego para ir a buscar a los chicos a la escuela porque se rompió el auto. Listo, voy a la tardecita. Y a la tardecita llega el marido de trabajar y le dice, vieja, hacete unos mates, vení, quédate acá conmigo. No, vi un montón. Entonces la caminata quedó en el olvido. Básicamente tiene que ver con eso. Porque no te olvides que son personas en general, muchas veces, que no tienen puesta la atención en el cuidado del propio cuerpo y de su salud. ¿Sí? Han descuidado, han puesto su líbido en el afuera. Mucha gente, muchos pacientes que recibimos en el HOSPI, que se incorporan al programa de sobrepeso y la obesidad, de repente se encuentran con que tienen más de 20 kilos de sobrepeso y no se dieron cuenta, o de obesidad, y no se dieron cuenta cuando los incorporaron. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿De repente me desperté un día con 20 kilos de más? No. Hubo un montón de tiempo, años, 5, 10 años, 15 años, que estuvieron poniendo el foco y la libido en el afuera. Actividad física en grupo es claramente superador con respecto a la actividad física individual, tiene más adherencia y menos abandono, ¿sí? Si vos vas a caminar solo, te levantaste un día con fiaca y no tenés ganas de ir a caminar, no se enteró nadie. En cambio, si yo arreglé con mi amigo Pedro y con mi amigo Juan, y me levanté con fiaca, y yo sé que Pedro y Juan me están esperando a las 8 de la mañana en la plaza, no los puedo fallar. ¿Sí? Y si no voy, después me van a llamar y me van a decir, che, ¿qué te pasó que no viniste? Te estuvimos esperando. Todas las actividades grupales son altamente superadoras con respecto a las actividades individuales. Elegir las cantidades óptimas de trabajo, esto es fundamental también. Esto tiene que ver con poder hacer un diagnóstico y determinar con cuánta cantidad de actividad física esa persona está capacitada a empezar a hacer sin que sea traumática. Porque no se olviden que después de hacer la actividad física, todos tenemos una vida, tenemos un trabajo, una casa, un hijo, una esposa. Entonces, muchas veces, como consecuencia de la ansiedad que sufre la gente, dicen, bueno, listo, tomé la decisión, me compré las zapatillas de running, me compré el MP3, el gorro y me fui a la plaza. ¿Y cuánto arranco? Y con 1 hora, porque menos de 1 hora... Y capaz que pueden hacer 1 hora de actividad física.
Pero quizá quedan muy cansados, quedan doloridos, con inflamaciones musculares, inflamaciones articulares, terminan, si no escuchan esos dolores, terminan después en tendinitis, en lumbalgias. Entonces es importante, terminan rotos durante todo el día, que después no tienen ganas, no pueden trabajar, no se pueden concentrar. Entonces hay que elegir un volumen de actividad física que sea coherente para las particularidades de cada persona. No llegar a la fatiga extrema. Los dolores son para el alto rendimiento, para el deporte de competencia. Cuando hablamos de actividad física para la salud, no tiene que haber sensaciones de dolor. Por eso hay que ir dosificando paulatinamente las cargas, de a poquito, ir incrementando. Vamos a poner un ejemplo. A modo de ejemplo, esto no es una receta. Supongan que una persona empieza haciendo actividad física el lunes, miércoles y viernes. Esos son los 3 días que tiene programados. 20 minutos de caminata. Con 20 está bien. 20 minutos el lunes, 20 el miércoles, 20 el viernes. No me cansé demasiado. Buenísimo. Segunda semana de trabajo. ¿Qué hacemos? Y si puede un poquito más de tiempo los días, está bien. Depende de cómo se vio en el último entrenamiento. Muy bien, excelente. Buen aporte. Entonces, el viernes terminó ok. Entonces, vamos a incrementar solamente 5 minutos. 5 el lunes, 5 el viernes, 5 el viernes. O sea, 25 minutos cada día. Anduvo perfecto. Entonces, la tercera semana agregamos 5 minutitos más. 30, 30 y 30. Pero acá, el tercer día de la tercera semana, este viernes, ya no estuvo tan bueno. Persona quedó con dolores, le dolían las piernas, se fatigó mucho, ya no la pasó bien. La cuarta semana de trabajo vuelve para atrás. 20 el lunes, 20 el miércoles, o sea, hace un trabajo regenerativo. Y el viernes, si se siente bien, aumenta nuevamente, porque las cargas no tienen que ser constantemente ascendentes. Las cargas tienen un comportamiento ondulante, ¿sí? Vamos subiendo el volumen, llego a una meseta, bajo, realizo supercompensación, vuelvo a elevar suavemente. Recuerden que no es esta caminata la que mejora el perfil lipídico, los factores de riesgo o la presión arterial, ni esta otra. Es todo este trabajo, más el trabajo de otras 8 semanas más, lo que va a mejorar sustancialmente los factores de riesgo y el comportamiento del corazón y demás aspectos. Para que se produzcan modificaciones durables en el organismo, es necesario sostener los estímulos físicos por lo menos de manera sistemática y continua, ininterrumpida, por lo menos durante 12 semanas. Antes de la semana número 12 no hay modificaciones observables, duraderas. Los objetivos del ejercicio en la rehabilitación cardiovascular son orgánicos. Mejorar, obviamente, como dijimos recién, todos los factores de riesgo coronario. Mejorar también aspectos anímicos. Una persona que tuvo un infarto, y más si es una persona que tuvo una cirugía de revascularización, o sea, una persona que le hicieron un bypass, tienen mucho miedo después del evento y después de la operación. Entonces, a través de la actividad física es fundamental que la persona vaya recuperando nuevamente la confianza. Piensen en una persona que le realizan una esternotomía, que sabe que tiene todo el esternón unido con ganchos, no se animan ni a estornudar porque tienen miedo que el corazón se les salga para afuera. Entonces es importante que a través de y ni hablemos de caminar, y olvídense de mencionarles la vida sexual. El paciente cardiovascular que se lo operó recientemente tiene un miedo terrible. Entonces es muy importante que a través de la actividad física
la persona pueda volver a vincularse y a familiarizarse con su cuerpo y a recuperar la confianza y a poder empezar a ver qué nuevas posibilidades va a poder tener a través de este corazón que ahora va a estar revascularizado y que va a tener garantizado de que va a tener todas las cañerías limpias porque son todos vasos sanguíneos nuevitos y permeables los que va a tener. Obviamente es un proceso. También el objetivo de la rehabilitación cardiovascular tiene que ver con aspectos funcionales, ¿no? Justamente que la persona pueda ver que puede volver a recuperar la vida anterior que tenía y no solamente recuperar la vida anterior, sino que va a tener una mejor calidad de vida porque funcionalmente va a estar en mejores condiciones que antes de la cirugía. Bien. En este sentido, cuando la persona empieza a hacer actividad física o se introduce a un programa de rehabilitación cardiovascular, fundamentalmente hay que tener muy en cuenta dentro de lo que son los principios pedagógicos del entrenamiento, el principio de la individualización. No es lo mismo empezar a hacer rehabilitación cardiovascular con un paciente de 80 años que con un paciente de 55. Hay que ver si ese paciente tenía antecedentes deportivos o no. Hay que ver si no es lo mismo un paciente que fue revascularizado que tuvo infarto o si no tuvo infarto, la extensión de ese infarto, los factores de riesgo que tenga, el tipo de obesidad, si era una persona con una obesidad muy importante o no, si era tabaquista o no. O sea, cada persona tiene características distintas. Y es muy importante cómo vamos a ir aumentando suavemente la carga sin que se produzca lo que habíamos mencionado hace un rato, de que obviamente esa persona no quede con sensaciones de dolor muscular extremo, fatiga, cansancio extremo, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de hablar de la ergometría, es importante analizar algunos aspectos con respecto a la actividad física. Cuando hablamos de un paciente que tuvo una cirugía, lo más traumático es trabajar con un paciente que tuvo una cirugía. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene una herida importante en el esternón a soldar. En general, el esternón suelda a partir de los 75 o 90 días. A partir de los 90 días ya puede hacer cualquier tipo de movimientos. Hasta los 70 días, 90 días, hay que tener mucho cuidado que no haga movimientos de apertura de tórax porque todavía el esternón no está del todo cicatrizado. Pero sí la persona puede caminar, sí la persona puede hacer bicicleta fija, sí la persona puede hacer ejercicios de miembros inferiores, puede hacer ejercicios de miembros superiores que no impliquen apertura de tórax, puede trabajar incluso hasta con pesitas, con mancuernas de 1 o de 2 kilos, haciendo bíceps, o sea, cualquier ejercicio, nada que implique apertura de tórax. Y lógicamente siempre hay que tener muy en cuenta, digamos, los niveles de fatiga que manifiesta la persona durante la sesión de rehabilitación cardiovascular. Básicamente nos basamos mucho en la fatiga respiratoria. La persona cuando hace actividad física tiene que poder tener una conversación en la cual la palabra salga no demasiado entrecortada. Si la persona está muy ahogada y la palabra sale entrecortada y no puede completar una frase, entonces ahí significa que está trabajando con niveles de exigencia muy, pero muy altos. Y si también la persona cuando hace actividad física está hablando con la fluidez que estoy hablando yo, significa que está trabajando muy por debajo de los niveles adecuados para que se produzcan modificaciones. Fundamental que nosotros podamos contar con una ergometría previa al inicio de la rehabilitación cardiovascular. ¿Por qué? Porque a vos te va a poder permitir, o a mí como profe, la ergometría me permite poder ver cuál es la capacidad funcional de esa persona.
¿sí? La ergometría tiene como finalidad evaluar las respuestas del aparato cardiovascular, ¿sí? Tiene que ser algo, digamos, que se pueda medir, que se pueda reproducir, graduado y controlado, pero a mí fundamentalmente lo que me interesa es saber hasta dónde llegó esa ergometría, hasta qué frecuencia cardíaca llegó la ergometría y si hubo alteraciones del ST, si hubo modificaciones electrocardiográficas, si hubo un comportamiento paradojal o anormal de la tensión arterial. Todo eso a mí me interesa saber porque después yo voy a trabajar o voy a tratar de trabajar en lo posible por debajo de los límites de esa alteración hemodinámica que manifestó el paciente durante la ergometría. Una ergometría tiene un monitoreo electrocardiográfico continuo, una medición continua de la frecuencia cardíaca. Una vez que terminó la ergometría, obviamente se controla, ¿sí?, la recuperación cardíaca al minuto 1, minuto 3 y minuto 5, y también se controla, hay distintos protocolos, el protocolo de Bruce, el más utilizado, va aumentando la carga cada 3 minutos, entonces también se controla la frecuencia cardíaca al finalizar cada etapa. Y también hay un registro de la lectura electrocardiográfica en reposo y al finalizar cada etapa, ¿sí? Y por supuesto se lo va revisando también cardíaca y pulmonarmente. Bien, entonces, estas son las valoraciones que a mí más me interesan como profe de educación física durante la ergometría. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca máxima? La frecuencia cardíaca máxima es la máxima frecuencia cardíaca que alcanzó durante la prueba ergométrica. Supongan, la persona alcanzó 130 latidos por minuto, ¿sí? Esa es la máxima, pero está la frecuencia cardíaca límite. La frecuencia cardíaca límite es aquella frecuencia cardíaca en la cual empezó a haber algún tipo de manifestación anormal. Por ejemplo, esta persona llegó a los 130, pero quizás a los 120 latidos empezó a tener alteraciones del comportamiento del segmento ST, ¿sí? Que es un indicador de que hay falta de aporte de oxígeno en el tejido miocárdico, ¿sí? Entonces, frecuencia cardíaca máxima es la máxima que alcanzó, 130. La límite es donde aparecieron signos o síntomas de que algo está funcionando mal. La útil, la frecuencia cardíaca útil, es un 20% por debajo de la frecuencia cardíaca límite. Quiere decir que si este paciente a los 110, 120 latidos por minuto empezó a tener ST, yo cuando voy a trabajar dentro de la rehabilitación cardiovascular, voy a estar trabajando un 20% por debajo de la frecuencia cardíaca límite. O sea que si falló el corazón, empezó a fallar a los 120 latidos por minuto, son 12 y 12, 24, yo voy a estar trabajando como mucho hasta los 98 latidos por minuto. Me voy a tomar un 20% de seguridad por debajo de esa frecuencia cardíaca donde empezó a fallar o a trabajar el corazón con alteraciones del segmento ST. ¿Sí? Otro dato importante también que indica la eficacia de la bomba cardiovascular es la recuperación dentro del primer minuto. Si la persona terminó el esfuerzo máximo o la ergometría en 130 latidos por minuto, ¿sí?, tener una recuperación en el primer minuto del posesfuerzo mayor a los 20 latidos, 15, 20 latidos, es un buen valor pronóstico. Ahora, si la persona terminó la ergometría en los 130 latidos y, perdón chicos, que me están llamando por teléfono mi mujer, algo no sé si le está pasando. Nada, estoy dando una clase, termino en un rato. Dale, ¿pasó algo? Perdón, pero ya era la tercera vez que me llamaba y... ¿Todo bien? Porque pueden Sí. pasar cosas. No, todo bien, todo bien. No es problema. Se había olvidado que tenía clase.
Bueno, entonces volvemos a la recuperación. La persona terminó la ergometría en 130 latidos por minuto, ¿sí? Pasó un minuto de haber terminado el esfuerzo, se le vuelve a controlar la frecuencia cardíaca y está en 5 latidos menos, o sea, 125 latidos por minuto. Pésimo valor pronóstico. Una recuperación en el post-esfuerzo del primer minuto inferior a los 7 latidos, 10 latidos por minuto, es un mal valor pronóstico para lo que es el desarrollo de la enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Todos estos datos, yo como profe de educación física debería conocerlos. Bien, y también otro dato importante. ¿Una consulta? Sí, señor. Disculpe que interrumpa, ¿no? Sí. Pero yo cuando a uno le mandan a hacer la prueba ergométrica, yo veo una diferencia en hacer la bicicleta o correr. Sí. ¿Hay alguna recomendación? Sí. Obviamente las dos formas de realizar las más comunes son en cinta deslizante y en ciclo ergómetro o bicicleta, ¿sí? La diferencia fundamentalmente es que, a ver, en términos generales, en cinta deslizante sería recomendable para realizar en personas jóvenes o deportistas y en bicicleta en personas sedentarias o añosas. ¿Por qué? En cinta deslizante, primero, el paciente se encuentra con la dificultad de poder trasladarse, de poder moverse arriba de la cinta, ¿sí? Para nosotros, por ahí que somos jóvenes o estamos acostumbrados a hacer actividad física, es algo sencillo. Si mi mamá, que tiene 2 operaciones de cadera, la subo arriba de una cinta, es probable que se pegue un palo a los 3 segundos. Entonces, las personas que no están habituadas a hacer actividad física se les complica mucho más el poder moverse arriba de la cinta, primero. Segundo, hay muchos pacientes que ya por los nervios del propio estudio que están realizando ya manifiestan muchas veces una hipertensión arterial más vinculado a cuestiones anímicas o psicológicas propia de los nervios que les resulta el estudio. Si encima le agregamos la dificultad de que tiene que caminar arriba de una cinta que se mueve y que va a sentir que en cualquier momento se va al piso, eso lo va a poner más nervioso todavía. Hacer el estudio en cinta también implica que es mucho más complejo para el médico hacer un control de la tensión arterial durante el estudio, porque es más difícil. Y hacer un estudio en cinta, lo que trae también es que la intensidad máxima se alcanza mucho más rápido, ¿ah? Entonces, en la bicicleta es más recomendable para pacientes añosos o sedentarios porque justamente la persona está sentada, está mucho más firme, mucho más estable, se siente más cómoda, le da menos miedo, ¿sí? Pero para pacientes o deportistas altamente entrenados van a tardar más tiempo en alcanzar la frecuencia cardíaca máxima. ¿Sí? Corriendo, como el correr implica no solamente un desplazamiento en el espacio, sino que además vos tenés que estar luchando en contra de la gravedad, vas a alcanzar una frecuencia cardíaca o un consumo máximo de oxígeno más rápido que si lo hicieras en cinta. Bien, ¿pude responder tu pregunta? Sí, muchísimas gracias. Muy bien. Porque me había llamado la atención varias veces que me hicieron el estudio y con la bicicleta uno la verdad no transpiraba, pero cuando te hacen correr sí transpirás que... Sí, a ver, voy a contar una intimidad que no debería contarla, pero es algo que realmente sucede. En general, esto no lo dije yo, no lo digo yo, no lo inventé yo, esto lo viví en carne propia y además lo he aprendido también cuando hice la especialización en rehabilitación cardiovascular en la Sociedad Argentina de Cardiología. Tuve la suerte de conocer también a Adolfo Mogilevsky, que fue uno de los pioneros de la rehabilitación cardiovascular en la Argentina. Y a Roberto Pedro también.
Hay una cuestión económica también a la hora de hacer una ergometría. ¿Por qué? Porque en una persona joven, alcanzar la frecuencia cardíaca máxima o el consumo máximo de oxígeno te lleva bastante más que 10 o 15 minutos, ¿sí? Entonces, muchas veces los técnicos que tienen un cronograma de trabajo armado, bueno, la ergometría alcanzó ciertos valores por encima de la frecuencia cardíaca de reposo, la persona no tenía factor de riesgo, no hubo nada raro y con esto que quiero llegar a que no siempre en personas jóvenes o en atletas se alcanzan las valoraciones máximas dentro de la ergometría, ¿sí? Porque propio de la dinámica de trabajo que muchas veces se tiene, no tienen el tiempo suficiente. Y aparte es antieconómico, porque a vos una prepaga, una obra social, te paga por estudio. Entonces, si vos en un estudio que tardaste 40 minutos en hacerlo, en vez de haber tardado 15, ya no es negocio para nadie. Entonces, por eso muchas veces nos podemos encontrar con pruebas ergométricas que vos te la vas a hacer y decís, pero yo ni transpiré. ¿Cómo me hicieron una evaluación maximal si yo ni siquiera sentí que me agité? Esto es una realidad que muchas veces existe. Muchas gracias. No hay por qué. Prescripción del esfuerzo. ¿Cuál es la intensidad que vamos a manejar en una sesión de rehabilitación cardiovascular? 60-80% de la frecuencia cardíaca máxima alcanzada, ¿sí? En la prueba ergométrica, o un puntaje de entre 2 y 5 de la escala de Borg. La escala de Borg es una herramienta bastante importante a la hora de trabajar en una rehabilitación cardiovascular o incluso en deportes de competencia. Esta es la escala de Borg, se la denomina escala de apreciación subjetiva del esfuerzo. Esta es la escala modificada. La escala de Borg original va de 0 a 20, pero es bastante más difícil de poder utilizar. Cuando la persona está haciendo actividad física, vos le tenés que mostrar la escala y le tenés que decir, asignale un puntaje al valor de fatiga que estás teniendo en este momento, ¿sí? Donde 0 es nada, 0,5 es muy, muy liviano, 1 muy liviano, 2 liviano, 3, 4 y 5 moderado, ya 7 pesado y 10 es muy, muy pesado, intolerable, una exigencia que siento que me muero. Es una escala subjetiva porque depende de la subjetividad de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que si te toca un paciente, como puede llegar a ser, con una personalidad muy competitiva, recuerden que los pacientes cardiovasculares tienen una personalidad tipo A, son personas muy competitivas, muy temperamentales, muy orgullosas, muy rígidos. Entonces, si te toca una persona muy competitiva, la persona puede estar haciendo ejercicio y le mostrás la escala y decís, che, a ver, Juan, decime qué puntaje tenés de la escala de Borg en este momento. Y la persona te va a decir, y tengo un puntaje de 2, muy liviano. Y vos claramente te das cuenta por su frecuencia respiratoria y su amplitud respiratoria que no está haciendo un trabajo muy liviano, ¿sí? Entonces, por eso es una escala que se la denomina subjetiva. Lo ideal es que trabajen en un puntaje entre 2, 3 y 5 de escala de Borg, que corresponde a un 60-80% de la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Bien, es más probable que una persona adhiera a un programa de rehabilitación cardiovascular si la actividad la realiza en grupo, si percibe beneficios durante la sesión que después lo va a poder trasladar a su vida cotidiana. Si la persona se da cuenta que está haciendo rehabilitación cardiovascular, se siente mejor, no se cansa haciendo los quehaceres domésticos, puede alzar su perro, puede lavar el auto, puede subir una escalera, un colectivo sin cansarse tanto. Si hay mejoras dentro de la rehabilitación cardiovascular, inevitablemente va a haber mejoras en la vida cotidiana. Si realiza actividades que son posibles de hacer, por eso que siempre los objetivos son particulares de cada persona. No es lo mismo don Ramón, que tiene 30 kilos de más,
y tiene 70 años, qué sé yo, Jorge, que tiene 45 y que es hipertenso y tiene colesterol, nada más. ¿Sí? Por eso es fundamental el principio de individualización. Es importante que la persona realice actividades que le resulten atractivas, placenteras, que la persona se divierta, que la pase bien. Si la actividad es aburrida, monótona, repetitiva, se va a terminar embolando y va a abandonar la actividad. Bien, y antes de mostrarle este video, les quiero mostrar un video más que me parece... esperen que no lo tengo acá, lo tengo en otra carpeta. Un segundito, esperen que porque me acordé el otro día cuando estaba dando clase en el profesorado y encontré este video y quería mostrárselos. Ahora dejaste compartir pantalla, así que cuando lo encuentres tenés que volver a compartir, ¿eh? Ok, bien. Un segundito, si no lo encuentro lo busco. Bueno, lo voy a buscar acá. A ver. Acá estás. Bien, ya lo tengo, ¿eh? Ahí estoy. Así. Y ya estoy, ¿eh? Esperen que ya lo tengo, falta que me aparezca acá. ¿Por qué no me aparece acá? Espera. Acá no. Acá estás. Bien, vamos a ver este video. Les muestro 2 videos más. ¿Ahí pueden ver la pantalla? Sí, sí. Ok, bien, avísenme si se escucha. Sí, sí, perfecto. All right, what do we got? Just came in. Heart attack. 5'9", 300 pounds, 32 years old. How the hell does that happen? Can I get a, Could be developing diabetes. You have to make a change. Oh, yeah. You're graduating. Watch TV. You won't even have to leave. You can't do this. Yes, can I get a... Yeah, no, deep dish. You have to make a change. Good job, Jim. You got an A+. There are your fries, sweetie. I still can't believe you did this child pressure. I know, but it's the only thing that'll make him stop.
Bien, muy bien. Les muestro un video más. Me mareé con tantas pestañas abiertas. ¡Ma! ¿Me compras un alfajor? No, ese no. No, mejor unas papas. Bueno, dale. Ahí estoy buscando el otro video que les quiero mostrar. Bien. Estamos acá. Muy bien. Y recuerden siempre, 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 a la hora de hacer actividad física, ya sea rehabilitación cardiovascular, ya sea actividad física para la salud, ya sea deporte de competencia, lo que sea, la actividad tiene que ser entretenida. La actividad tiene que ser no solamente placentera, sino que tiene que ser atractiva para quien la realiza. Si estamos haciendo algo que sea en volante, no hay forma, no hay chance de que se pueda sostener en el tiempo. Y recuerden que para que se genere el hábito, tiene que estar la actividad sostenida en el tiempo. Bien, muestro un video más. Esperen que no sé si puse acá lo del audio. Hay que hablar con la Facu para que hagan una plataforma más práctica, che. Ahí está. Bien. Les muestro este video más. Esta es una experiencia muy linda que se hizo. Bueno, mírenlo. Bueno, chicos, esto es un poquito lo que tenía preparado para contarles con respecto a la rehabilitación cardiovascular, la importancia que tiene la rehabilitación cardiovascular en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, pero la importancia que tiene el movimiento fundamentalmente, porque si llegamos a la rehabilitación cardiovascular ya llegamos tarde, ¿no? Como en el video que yo le mostré del muchacho que estaba en el quirófano, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad coronaria no se genera de un día para el otro, ¿no? Entonces son años y años y años de mala alimentación, de sedentarismo, de estrés, de tabaquismo. Son enfermedades que claramente se pueden prevenir con cositas muy, muy simples. Hay veces un tanto complicadas de realizar por el estilo de vida en el cual nosotros vivimos, pero que es posible de realizar. Así que un poquito también el mensaje era este, ¿no? Es importante la utilización de la farmacología para la prevención de este tipo de enfermedades y el tratamiento, pero sabemos que tenemos un montón de otras herramientas que se pueden utilizar para evitar que estas cosas sucedan. Así que bueno, espero que les sirva, espero no haberlos aburrido, les pido perdón al principio por los errores técnicos, pero bueno, nada, si alguno tiene alguna pregunta, estamos a disposición. ¿Algún comentario o alguna pregunta que quieran hacer ahora?
Profesor, a mí no me quedó particularmente claro si estábamos hablando de prescripción de actividad física o de ejercicio físico, basado en lo que dice o sea, cuando introdujo el tema, definió. Entonces me quedé como toda la presentación como recalculando a ver si estábamos hablando de que estábamos prescribiendo ejercicio físico, o sea, algo más bien sistematizado, o actividad física, porque según lo que entendí en la descripción principal, o sea, ir a 15 cuadras a comprar algo más barato también podría ser considerado una actividad física, o sea, 10 minutos de caminata, o sea, suponiendo que el tránsito esté bien. Sin embargo, todo lo que decíamos, esto de la intensidad, me refería más a lo que es ejercicio físico. Sí, sí. No sé si entendí mal la diferencia. No, por ahí es probable que, digamos, socialmente está tan incorporado el concepto. Toda la clase estuve hablando digamos, de lo que tiene que ver con aquella actividad con intencionalidad, ¿sí? Entonces estamos hablando de algo metódico, sistemático, planificado, supervisado. Eso es ejercicio físico, ¿sí? Cuando hablamos de actividad física, obviamente es lo cotidiano, las actividades de la vida diaria, como ir a hacer los mandados, subir una escalera, limpiar la casa, pero eso no puede ser tomado, lo que yo quise transmitirles es como la única actividad diaria que te va a permitir estar metabólicamente saludable, ¿sí? Es importante realizar actividades que a vos te saquen de tu zona de confort, que aumenten exponencialmente el consumo calórico. Y en cuanto vos te adaptaste a ese estímulo, inmediatamente tenés que realizar un estímulo más intenso en cuanto a volumen o intensidad para justamente volver a entrar en desequilibrio y que te vuelvas a adaptar, ¿sí? Pero siempre estamos hablando de actividades que son intencionalizadas, que están dentro de una supervisión. Ok, entiendo. ¿Alguna otra pregunta? Yo no tengo una pregunta, pero esto es de que no sé. Por ejemplo, en el italiano, ya que nosotros trabajamos ahí, todos los pacientes al alta de la unidad coronaria, posinfarto, bueno, revascularización, ¿tienen contacto con ustedes? Digamos, de cardiología directamente les dan el contacto con ustedes para hacer la rehabilitación, o eso cómo lo hacen, porque no lo tienen tan claro. No, a ver. Porque sería lo ideal. Yo porque tengo Sí. algunos pacientes que no vi que dicen, digo, ay, les hubiera venido tan bien. Sí, no, bueno, el hospital es un enorme universo donde la comunicación sabemos que es bastante compleja entre las distintas áreas, servicios, etc. Lo que es la rehabilitación cardiovascular en el hospital, tanto en San Justo como en el Central, administrativamente, ahí hay una cuestión, digamos, más interna, más política, digamos. Administrativamente No nos metamos en eso, pero... depende de kinesiología. Pero cualquier paciente que ya sea que haya tenido un evento duro, que haya tenido una intervención quirúrgica o no, o que simplemente necesite hacer una rehabilitación o una prevención secundaria, con una orden, ¿sí? Ya sea de su cardiólogo o de su médico de cabecera, puede ir a kinesio y eso después con previa autorización ya inicia el programa. Ya no hace falta para hacer rehabilitación cardiovascular, en este caso, que haya tenido un evento duro. Buenísimo. Miren para qué usé la clase, chicos. Pero aprendemos todos. Y, a ver, algo que fue fundamental cuando ya era 2 años que te convocamos, o un poquito menos, no me acuerdo, pero cuando pensamos en invitarte... El año pasado fue la primera vez. Y empezamos a buscar, la clave de esto nos pareció, primero, esto del trabajo, digamos, vieron que los médicos somos solo los médicos muchas veces, y sería ideal en todos lados, no digo, digamos, lugares privados solamente, esto del trabajo interdisciplinario y cómo podríamos ayudar, porque claramente nosotros no tenemos todo el detallecito en la cabeza de esto, porque bueno, nos ocupamos de otras cosas, y sería, digamos, sería un golazo, la verdad. Así que esto que vos decías al principio también me parece como...
lo más importante. Obviamente que si les queda alguna pregunta y después la ponen en el foro, se la hacemos llegar a Germán, pero si quieren preguntar algo más ahora, tenemos unos minutitos y no lo liberamos. Profe, ¿hay un PDF de este tema o nos quedamos con la clase? Después vamos a subir la clase, bueno, tienen ahora esto grabado y algo de Biblio le vamos a pasar. No es textual lo que Germán, digamos, explicó. Digamos, el jugo que tienen que sacar es de la clase y después les pasamos algo de Biblio para que puedan leer. ¿Algo más? Bueno, yo les pido que se queden 2 minutos conmigo y Germán, si querés ya te liberamos. Ok, bueno. Muchas gracias. Gracias a todos. Espero que se solucione esta pandemia para todo el mundo prontamente y que podamos volver a la normalidad. Gracias, nos estamos viendo. Abrazo grande. Chau, chau. Muchas gracias. Muchas Chau, gracias. chau. No hay por qué. Gracias. Yo me quedo 2 minutos solamente para decirles que leímos el foro. En el parcial, la forma de corregir, dame un segundito, no va a ser con la campana de Gauss para que puedan dormir tranquilos, va a ser igual que el primer parcial, ¿sí? Pero, miren, yo hablé esto con Juan y con Nadia, nosotros no corregimos con campana de Gauss y ustedes van a estar más tranquilos, pero no deberían copiarse, por favor, y hacerlo individual el parcial. ¿Me lo van a prometer? Sí, profe. Si los viera presencialmente, los miraría a los ojos. Espera un segundo, mi cielo. Bueno, ¿se quedan más tranquilos? Sí, profe, la verdad que sí, estoy... Pero no es grupal. Ojo, que no los podemos ver en sus casas, pero bueno. Estándose así como por Con mí, esto digamos, cerramos el ¿no? viernes. Perdón, Federico, ¿qué me decías? Entonces será así por miel, digamos, como la vez pasada. No, la plataforma va a ser flexi, pero la forma de corrección, porque les digo, campana de Gauss, si el 60% o diferentes formas que uno pone el umbral de quién aprueba y quién no, eso lo hacemos nosotros, no tiene que ver con el sistema, porque eso, más allá que en el sistema te aparece hiciste 15 de 20, no sé. ¿Sí? Pero les vamos a decir cuál es el umbral para aprobar, lo vamos a hacer por flexi, que en realidad a ustedes eso no les cambia, porque la forma es la misma. Pero les digo que la corrección, no se preocupen, que va a ser igual que el primer parcial, o sea, la forma de poner la nota numérica. Así que en eso quédense tranquilos. Y tranquilas. Bueno, los libero. ¿Alguna pregunta? Bueno, espero que les haya gustado la clase. Sí. Perdón, ¿serán que van múltiples opciones con puntos negativos, así como eran 3 correctas, o una sola, como la otra vez? Les voy a mentir, todavía no lo hicimos. Una sola está bien, profe. Bueno, voy a intentarlo. No soy la única que decide. Vamos a ver. Voy a charlarlo con ahí, con Juan, y les decimos. Profe, en el parcial entra el sistema grade. Sí, eso sí, vieron que Juan se los comentó creo que la semana pasada. Esos conceptos que vimos de medicina basada en la evidencia los tienen que repasar porque van a volver a aparecer en relación a temas que vimos en el de disfunción sexual y todo eso, pero va a estar relacionado, o sea que tienen que agarrar y volver a repasarlos, igual que lo estudiaron para la vez pasada. Es importante esto, que lo estudien, ¿eh? Bueno, ahora sí los libero. Y espero que les haya gustado la clase con el profesor, que a mí me parece interesante que venga otra persona que no sea un médico a charlar con nosotros. Buen fin de semana. Chao, profe. Vayan a una vuelta que hay. Chao, chao. Muchas gracias.